Muy buena noche. Vamos a iniciar esta penúltima sesión del diplomado. Nos queda la del siguiente, de este viernes 8 y concluimos. Hoy quiero retomar y repasar el proceso de los, de los formatos y se los voy a compartir aquí en el chat para que tengan el enlace, independientemente de que a ver, aquí están. Ok, ahí tienen el enlace, digo, está también en la plataforma. En concreto, lo pueden ubicar en la sección del bloque 4, asesoría de tesis e investigaciones, y van a encontrar este formato para la asesoría de tesis. Bueno, aquí está el enlace y los va a llevar a la carpeta donde se encuentran todos los formatos y ahorita los vamos a ir revisando. En este caso, inicio preguntándoles, maestra Adalid, Jorge, Juan, Luis, Mario Ibero, ¿les ha tocado, uno, asesorar una tesis, o sea, desde cero, tal? Dos, como maestro de metodología, que no es lo mismo, el maestro de metodología no siempre es el que asesora. Tres, opción 3 que les puede tocar, les ha tocado ser lector o evaluador de una tesis, son como prejurados, ¿no? Así como que te toca la lectura, pero de ahí pasas a ser sinodal, ¿no? De manera directa o, bueno, lector, dependiendo de cómo tengan el procedimiento en la universidad. ¿Qué les ha tocado? Platiquen, a ver, si han sido profe solo de metodología, directores desde cero lleva la tesis hasta 100. O el lector ya recibe una tesis y hace opinión, emite opiniones, ¿no? Platíquenme, ¿qué han hecho? A ver, ¿quién sea? ¿Sí anda, Dalit? Bueno, yo siempre he sido maestra de metodología. eh, He dado taller de diseño de tesis en la estructura, pero nunca me ha tocado ya leer una tesis, no nada más que la mía. Sí me ha tocado leer y asesorar de cierta manera la estructura de algunas tesis, pero ya de ingeniería. Entonces, sí es difícil, no, es complicado a veces, ¿no? Porque no todas las instituciones tienen la misma, el mismo formato, ¿no? Entonces, también depende de cada institución. Yo a veces les digo, ¿saben qué? Pues es que esto no se ve bien visualmente. No me meto más allá porque solamente me ha tocado la cuestión de la revisión de la ortografía, de la parte de los márgenes, de todo este rollo, ¿no? De que inclusive vino un chico, se acercó a mí, tenía una monografía muy diferente a una tesis, a Sí. una tesina, una monografía. Fue la primera vez que me tocó una monografía y sí dije, wow, esto es diferente, ¿no? Y acá en la institución donde estamos varios de nosotros, pues nada más me ha tocado ser maestra de metodología uno y dos. Ok. Sí, el proceso es distinto, ¿no? O sea, el profe de metodología, bueno, explica toda la parte teórica, metodológica, técnica y los va apoyando. Es muy complejo asesorar las tesis porque tienes un grupo de 15, 30 o 40. Entonces, al leer cuántas tesis puede una persona asesorar o dirigir, hablamos de, exagerando, 5 de licenciatura o 2 de licenciatura, una de maestría y una de doctorado, en un periodo de un año, 8 meses, 6 meses, dependiendo de cómo esté. Pero decir, es que voy a asesorar a los 15, 20, es que es complejo. Al maestro de metodología le toca formarlo, decirlo, mira, así se hace idealmente, y lo señalo como deseable, pero poco probable,
que haya un asesor por alumno, pero bueno, eso ya es otro rollo, porque también de los asesores puede tocarte 2 o 3 alumnos, que junto con el maestro de metodología van dando el acompañamiento. Qué más le ha tocado? Maestra Vero, ¿qué le ha tocado hacer? Gracias, Adri. Sí, bueno, a mí me ha tocado no iniciarlas de cero, de cero, de cero, no, Sí. pero sí me ha tocado ya iniciadas. O sea, ya las tomo iniciadas. Y es complejo porque es complejo mantener lo que ya tiene el tesista y ayudarlo a hacer una adaptación, porque luego vienen con ideas, pues, bien equivocadas, bien torcidas, Sí, eh, que dicen que es mixta y la verdad tiende más hacia un solo paradigma y esa parte es bien complicada de rescatar lo que ya tienen porque pues luego se frustran, es que yo ya apliqué esto, yo ya apliqué tales instrumentos y bueno, pues hay que reorganizar todo y hay que llevarlo pues por el mejor camino. Em, yo lo que he visto es que bueno, la mayoría de las tesis que me han tocado revisar, que han sido de educación, veo que repiten mucho los temas, como que se dirigen hacia una sola línea. Ah, vamos a aplicar estrategias para la estrategias lectura. didácticas para... tal. Ajá, estrategias didácticas para mejorar la lectura, estrategias didácticas o el juego como elemento de aprendizaje para los niños. O sea, temas de los que ya hay bastante información. Y pues se les complica como que ahondar o profundizar, porque yo les digo, no, tiene que ser algo novedoso, tiene que ser algo, pues, realmente que aporte, ¿no? Algo nuevo. Pero no, como que ya traen la idea de que, no, pues agarro esto muy fácil, ¿no? Y les cuesta trabajo, se desesperan, eh, se frustran mucho si uno les dice, no, mira, tienes que releer esto y ahora tienes que enfocarlo de acá o redáctala acá, con la ortografía lo mismo, o sea, se desesperan mucho. Ellos lo que ya quieren es terminar, hacer algo rápido. O sea, ellos van con la idea de que tú les digas que todo está maravilloso, que todo está muy bien y Sí. se frustran tanto, pero bueno, es lo que a mí me ha tocado, o si no, también grupos donde es una materia, y pues lo que hago ahí es ayudarlos a que por lo menos tengan los elementos para arrancar un protocolo, ¿no? Que sepan plantear su Ujú. problema, que tengan sus objetivos, su hipótesis, o sea, lo básico de la estructura metodológica como para que ya después lo desarrollen. Sí, sí. Sí, las 3 partes más difíciles, por ponerle, si lo ponemos de lo sencillo, del asesoramiento, es uno, definir claramente el problema. O sea, sacar las preguntas objetivo. Ojo, hablamos de tesis. Ahorita hablamos de monografía y de tesina, que son otra cosa. Cuando es tesis, plantear el problema alcanzable, delimitado, específico, con una pregunta general, unas específicas y objetivos. Sí. Una pregunta general, 3 específicas, un objetivo general, 3 específicos. Eso. Concretar en media página, porque no es mucho, esa es una parte compleja de asesorar. Ok. La parte segunda es el diseño metodológico, donde coincide lo que tú le dices, le explicas y lo que el alumno tiene y escribe y las ideas, si es cuanti, si es quali, si es alcance exploratorio, explicativo, descriptivo, correlacional, si lleva o no hipótesis, si las variables, si los instrumentos, si se sustenta en transversal o transeccional o longitudinal. Esa parte, como es tan técnica, ahí luego el maestro se resbala tantito, el asesor, y cuando sea así, pregúntenle al asesor metodológico. Mejor, oye, a ver, yo creo que esto es cuantitativo, así, así, y pues dialoguen.
y si no lo manejan, pues se lee y demás, pero más vale así que cuando ya esté terminada, anden ahí quedando mal, ¿no? Y la tercera parte, más laboriosa, es la interpretación de datos. Ojo, no digo la recolección, aplicaste 70 encuestas de 20 preguntas. Rescatas los datos y los pones en Excel y haces estadística descriptiva. Que el 25% dicen que tal, el 15% ok. La interpretación se refiere a qué tanto esos datos coinciden con la metodología y responden a las preguntas, objetivos y en la hipótesis en caso de ser cuantitativa. Y cuando es cualitativa, qué tanto los hallazgos de esas interpretaciones y categorías corresponden a la metodología y a a los objetivos y preguntas iniciales. Ahí es donde se define. De hecho, esta tercera fase es donde puede resultar un poco más endeble el trabajo. ¿Sí? O sea, en la interpretación, discusión de resultados. Ahí. Entonces, el esfuerzo mayor de concentración del alumno y el asesor es plantear el problema. Ahí, concéntrense y no los dejen hasta que no quede pulido esa parte. Una vez de ahí, el marco teórico, pues lo vas orientando, la cita, lo vas leyendo. Pero teniendo la idea, incluso en el formato 1 que ahorita les voy a mostrar, es planteamiento y metodología, y ya la haces junto. ¿Sí? Entonces, al ir así, en el mismo proceso, ayuda enormemente para el desarrollo de todo el trabajo. Ahí es donde se visualiza esta parte. Entonces, tómenlo como buena recomendación ahí. No sé, estamos viendo qué experiencia tienen, no sé, profe Juan Luis, Josué, si ya les tocó A dar ver, clase de metodología o asesorar la tesis. Sí, Juan Luis, platícanos. mire, maestro, bueno, voy a platicar en un momento dado Sí. la situación que he vivido. Por ejemplo, yo estudié una maestría y desafortunadamente los maestros de metodología de investigación, pues considero que a lo mejor estaban igual que yo como estudiantes, pero son personas que en un momento dado agarran o traen una idea y les ponen. Y sobre eso empiezan a trabajar. El problema del alumno es que cuando le dicen, van a hacer ustedes su tesis para que cuando lleguen al final, ya empieza como en el octavo, en el 10º ya semestre, para que cuando terminen salgan ya con su tesis. Pero realmente, a la hora de empezar a trabajar, a empezar a realizar, los jóvenes se empiezan a topar con que las ideas que están poniendo no son ni de acuerdo, como lo dije, ni de acuerdo como lo están planeando. Siempre es la primera pregunta, ¿cuál es el título de su tesis? Y de repente escuchas por ahí, cuando preguntas por otro lado, te dices, el título de la tesis es al final. A Chihuahua, pero el maestro me dijo, vamos a ponerle título. ¿Y ahora qué hago? ¿Le pongo o no le pongo? ¿Qué hago? No hago. Escuché por acá esto y me dijeron esto. Y se va haciendo una bola de nieve. Y llega el momento en que el alumno, como un servidor, o los compañeros, como un servidor, se hacen bolas. Termina uno la maestría y no termina uno con la tesis. Tienen que pasar 2 o 3 o 4 años para poder entregar una tesis. ¿Y qué hacen muchos? Se frustran porque consideran que después de que hicieron la tesis, la presentaron, no le preguntan mucho de la tesis. Entonces, es otro problema.
Yo me acuerdo, no sé si usted recuerde que hace mucho tiempo hubo el Ceneval, donde podían Sigue, hacer exámenes para sigue no. vigente, sí. Y Ceneval, mire, seminario, diplomado para sí, titularse, etcétera. Por promedio. sí, exactamente. Por ejemplo, en la universidad, mi hijo que salió de contador y mi otra hija que salió también de contadora, mi hija te tardó 2 años o más en hacer la tesis y todavía no quedó conforme. Y mi hijo mejor me dice, yo me voy al Ceneval, si me aprueban, no me repruebas totalmente, pero yo no voy a hacer eso. Y salió primero mi hijo aprobado en el Ceneval que en la tesis. Entonces, hay una serie de incongruencias y muchas veces, y a veces el mismo, el asesor de metodología trauma al alumno. No quiere decir que todos, hay asesores buenos, regulares y malos como en todo. Dice, en la vía del Señor hay de todo. Pero si me toca uno bueno, trabajo bien. Si me toca uno regular, ahí va dando golpes. Pero si me toca uno malo, ahí voy atrás del malo. Entonces, tenemos que en un momento dado ser conscientes. Hace rato la maestra dice que es muy difícil a veces porque ya traen una idea. Efectivamente, los alumnos se apegan a ciertas ideas que ya traen y que consideran ellos que son los mejores. Y tenemos que ser muy, en una especie de platicar y de decirle, ¿por qué piensas que consideras que lo que estás haciendo está bien? ¿Por qué lo estás realizando? ¿Cuál es el proyecto, el proceso, la idea que tienes en tu mente Ujú. o cómo lo quieres realizar? Yo te voy a orientar, no te voy a decir que está mal, pero vamos a tratar de aterrizar en lo que realmente es un proyecto de tesis. Pero desafortunadamente a veces los jóvenes, porque al final de cuentas ellos ya quieren tener un título para poder trabajar y poder que los acepten en ciertas compañías, empresas, porque ya llega un momento dado que se desesperan. Y siempre he dicho, a veces es muy importante el conocimiento y es muy importante una tesis para que realmente valoren lo que hicieron. Pero un maestro me decía, cuando nos daba clases en la universidad, decía, jóvenes, el que llega a 5.º año, por fuerza debe de salir de la facultad, porque nadie ha recorrido tantos años para alcanzar una meta. Será muy burro, será lo que quieras, pero tiene un conocimiento y el cual puede aplicar. Acuérdense, no todos los que sacan 10 son los mejores. Puede salir con mención honorífica, ¿tá? Y de repente hay uno que tiene 6 o 7 y es mucho mejor en la vida profesional. Entonces, Así son es, cosas sí. que suceden en la vida, pero somos muy importantes para que nosotros, la próxima vez que estemos frente a los alumnos, empecemos a meditar muchas cosas. Una cosa es el que está y el que sabe y que puede ayudar, pero otra cosa es el alumno, el que quiere, y a veces quieren yo siempre he dicho, ¿sabes hacer un huevo? Sí. ¿Y cómo lo haces? Ah, muy bien, pero te faltó esto, la lumbre estaba muy recia, ¿te fijaste? Porque si está muy recia, se va a quemar el huevo. Si está muy suavecita, no va a salir cocido. Entonces, no es así. Ellos quieren, ya llevan algo en su mente y dicen, en 3 meses o en 6 meses ya la tengo. Y no es esto, Sí, yo les digo, esto no son enchiladas. Por favor, compréndalo, así entiéndalo, es. medítenlo, analícenlo. Este es un trabajo como si realmente estuvieras 6 o 1 año trabajando en esto. Va a ser duro, va a ser difícil, pero al final vas a tener un logro. Esta es mi idea. Sí, sí, hay instituciones que tal parece que no quieren que se titulen los alumnos. O sea, la tesis o les obstaculizan con mucha burocracia
entrega, imprime, tres tantos, vuelta, corrige, revisa, el aval, la firma, la predefensa, luego la defensa, híjole, no, pues sí quiero titular, y ya con el documento, ¿no? Entonces, esa parte administrativa obstruye. Hay asesores más comprometidos que otros, hay asesores que sí le saben a la metodología. Acuérdense que hay asesor de contenido y asesor metodológico. ¿Ok? No estamos obligados a saber tener ambos. Si a mí me llega algún asesor, una tesis, no sé, de informática o sistemas, yo le sería asesor de contenido, de metodología. Revisar estructura, como decía la maestra David inicialmente. Pero que yo le diga, quita este libro y pon otro, pues no, porque no es mi área. Entonces hay que saber nuestras fortalezas. Ahora, como asesores de contenido educativo, podríamos también ser asesor metodológico. ¿De qué dependerá? De qué tanto nos guste el ser asesor de tesis, la investigación, leer, escribir, porque es un compromiso. Vas a leer y bastante. También ese es un punto clave, el hecho de la organización de los tiempos. Ahí es donde el asunto puede tornar, porque eh, las instituciones también tienen un asunto pendiente, una agenda pendiente. ¿Cuánto pagan por asesorar la tesis? La institución, cero. Mm, a veces la paga el alumno, ¿ok? Entonces, y ya, bueno, 200, 300, 100, 500, no lo sé, depende de cómo se organice, ¿no? Pero lo cobra por asesoría. Entonces, Chihuahua, no, pues tanto por una asesoría. Y voy a requerir, ¿cuántas? No, pues mínimo tres. No, pues deme el mínimo. No, no voy a tener 10 porque ¿ya? Es invertirle algo que no sabe. Y luego, por ser lector. Y no quiero decir que tiene que estar supeditado al dinero, pero imagínate dedicarle un año en el número de tiempo, entonces es desmotivante en el sentido pragmático. Si lo que quieres es tener documentos o constancia de que fuiste asesor, bien, pero si no es ese como tu fin, pues ayuda, porque también los chicos andan como por ahí, ya revisaron a 6 asesores y todos dijeron que no. Entonces tú eres como su último barco, ¿no? Entonces, así como, súbese, profe, porque ya yo me quedo titular. Entonces, esa parte es importante. ¿Qué vamos a trabajar en este sentido? No sé, maestro Jorge, Josué, Mario, si tienen algún comentario respecto a su experiencia asesorando, leyendo tesis, ¿sí? Sí, maestro, fíjese que ahorita que hablábamos de las partes del protocolo, bueno, que mencionaban aquí, yo siempre le he comentado a mis alumnos, vamos a tratar de concentrarnos bien en la idea del título o tema de lo que vamos a hablar, o sea, tu tesis, y también en el planteamiento del problema, porque empiezan a problematizar, pero ya cuando están en los objetivos y ya quieren hablar de hipótesis y todo lo demás, se separó totalmente del problema de investigación. Entonces, todo esto, yo siempre les he dicho, traten o tratemos de relacionarlo, todo esto es una cuerda que trae el mismo, pues vamos a llamarlo así, el mismo nudo, ¿no? Porque estamos hablando de lo mismo. Entonces, les menciono acerca de eso que hablaba, ¿no? Tenemos que leer bastante. Entonces, lee, por ejemplo, ahorita lo que me estás diciendo, no sé, en tu hipótesis o en tu marco, y regresamos al problema, ¿no? Y ya se desprendió bastante. Entonces no podemos seguir, vaya, o avanzando para empezar, que retroceder un poquito para poder enlazar todos estos elementos o asuntos, ¿no? Y también se me atoran un poco bastante en lo que es la metodología, y pues tratar de relacionarlo, ¿no? Uno con lo otro. Sí, plantear el problema es el tejido fino, concretito. Y muy buena analogía, dices que pues es un nudo, pero es de la misma cuerda. Entonces, de repente, por ejemplo, están hablando de estrategias de gamificación para enseñar matemáticas en primaria. Y por ahí suena el aprendizaje significativo en un objetivo que no venía. A ver, ya metiste una cosa que no era aquí. Entonces,
Y es una palabra, pero eso lo convierte en una variable. Entonces, no tiene nada que hacer ahí. Entonces, hablemos de la misma cuestión, pero bueno, tendrá sus puntos de conexión o nudos. Entonces, hay que precisarlo, hay que aclararlo. Y la metodología, pues ahí sí, el buen metodólogo orienta a partir de lo que el alumno quiere. Generalmente, lo que más conviene es, a ver, dime qué quieres hacer. No, pues aplicar tal, 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 y uno solo anota. Ya después, ok, eso se llama enfoque cuantitativo, longitudinal o transversal, alcance tal, etc. Ya. Ah, ahora investigate de qué va cada cosa, le platicas y ya lo fundamenta. Entonces, esa es como la parte final. Yo sí soy partidario, y como retoman tanto lo decía Juan Luis, el título va al final, o sea, al principio se esboza, ¿no? Así como que estrategias didácticas para tal, dice. La de siempre, la que no falla. Estrategias didácticas para lectoescritura, para socioemocional. Tal. Ya cuando alguien se sale y se mete a gestión escolar o a cuestiones con tecnología, inteligencia artificial para redacción de ensayos en universidad, dice, ah, pues este está más interesante, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que hay que cuidar fino, ¿no? Porque, y cuando digo así como un tejido fino es porque justo, o sea, cuando es un tejido fino y hay un nudo grande, híjole, se nota y mucho este, el amarre, ¿no? Ahí el nudo dice, esto no va. O es todo un tapete en color blanco y de repente hay un hilo rojo ahí y se nota. Es, les compartí y repito, está en la plataforma, en el módulo 4, aquí formatos para la asesoría de tesis, les lleva a estos formatos, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son los formatos? Estos yo les recomiendo, o sea, la intención era que los fuéramos construyendo, por ahí les tengo la retroalimentación, algunos, otros me faltan, pero sí, con estos, que son los que yo utilizo, es independiente, es el proceso de investigación. Porque algo importante, son formatos para el proceso de investigación. Y lo enfatizo porque no son para el documento. Cuando somos asesores, nos centramos en el proceso. Y si ya les ha tocado en 2 o 3 escuelas, sabrán a lo que me refiero. Una escuela tiene una estructura, otra escuela trae otros elementos, le llaman distinto, le llaman del mismo modo, pero la cuestión es que al final no hay coincidencia. Es poco probable. Entonces, si nos centramos en el proceso, tenemos mucha más probabilidad de éxito en un acompañamiento en una tesis. Y cuando recibo la tesis, que por cierto, yo estoy con estas 3, digamos, si quieren tesis de lectura, aquí tengo 3. Una se titula Evaluación de la intervención en el proceso de, no, perdón, aprendizaje basado en proyectos para la autonomía emocional. Esta otra es de autorregulación emocional en segundo grado de primaria. Y esta, estrategias de lectura para la comprensión lectora. No, le pongo tantito ahí a lo que. Y acabo de sacar una que hablaba era una tesina sobre la experiencia profesional de un chico. Entonces, eh, cuando les den un trabajo, lo primero que tienen que hacer es revisar el planteamiento del problema. Punto, ¿eh? O sea, ahí no hay nada más. Problema, pregunta, objetivos, supuesto, hipótesis. Ahí. Estamos hablando que van a revisar una hoja. Si no hay congruencia ahí, sugiere la congruencia. Después lees lo demás. La segunda parte que se revisa, el marco teórico, nada más ves el índice y te vas a la metodología.
Ahí tiene que coincidir. ¿Cuál es el nivel de cuantitativo? ¿Cuál es la opinión? Cualitativo. No hay más. Ahí en enfoque y ya. Y bueno, si alguien lleva ya avances en estadística o análisis de datos, debes de buscar el planteamiento con el análisis. Y ahí ya empiezas a cruzar. Esos 3 puntos son la columna vertebral. Ok. En este formato, que por ahí recuerdan que ahí está el formato en el documento y hay un ejemplo, ¿sí? Del qué se pone aquí y cómo podría ser. Aquí a ver, ¿qué es? El que ya viene como con las instrucciones, ¿no? ¿Sí? Este, básicamente es una problemática. Mm, Aquí ya le avisan que esto es para hacer ejercicios en clase, o si dan metodología, o si no, que el asesorado llene estos formatos desde cero. A ver, ¿cuál es el problema? Cortito, sin mucho rollo. Es de investigar tal cosa. Ok. Conviértelo en preguntas, general específicas, conviértelo en objetivo. Ojo aquí, algunos alumnos se les facilita más hacer objetivos que preguntas. ¿Ok? Entonces lo que hago es, plantéame los objetivos y después hacemos las preguntas. Entonces, miren, aquí les tengo una mascotita muy coqueta que vino con su traje mexicana ya. Cuando llego y estoy aquí en clase y como siempre la cargo así, ya llega y se pone. Y si no la cargo, ahí está. Ahorita ya la cargué y ya se fue. La chihuahuita Pero pues así, entonces ya salió a cámara, ya lució su vestido y ya se regresó. Si no, aquí estuviera, son una belleza los perritos y más chiquitos, pues son más tiernos. Entonces, las preguntas y objetivos. Después de esto viene el supuesto, que básicamente, recuerden, el supuesto, respuesta a la pregunta general. ¿Cuáles son los del nivel de tal? Refiere a el nivel es alto, medio, bajo, avanzado, dependiendo de cómo se mida lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo impacta tal cosa en el aprendizaje? Esto genera mayor comprensión o tal cosa, dependiendo de lo que sea. El marco teórico, como parte del protocolo, solo es un índice. La verdad es que hay quien en el protocolo ya le pide, ¿sabes qué? Hazme 10 páginas. O sea, eso ya no es un tanto protocolo, eso ya anda cerca de parecerse un buen avance de tesis. Sobre todo porque luego piden por cuatrimestre o semestre planteamiento, 10 o 20 páginas del marco teórico y la metodología. Así como diciendo, no, pues tampoco, ¿no? Yo creo que un buen planteamiento con pregunta, objetivo, hipótesis, un índice de marco teórico y un par de páginas para saber cómo redactas es suficiente en un protocolo, un proyecto chiquito, ¿eh? O sea, y de ahí viene la congruencia metodológica. ¿Qué enfoque cuántico mixto? ¿Qué paradigma relacionado con esto mismo? El diseño, si es experimental, vinculado hacia cuasi pre o experimental. Si es no experimental, pues bueno, ya será transversal o longitudinal. Y el alcance que va de la mano de esto, ¿no? Y bueno, población, muestra, instrumentos y proceso de análisis. Con las referencias. Con eso armamos un muy buen protocolo. En esta parte metodológica, yo creo que par de páginas 3 en planteamiento un poco con citas para fundamentarlo y la pregunta objetiva, hablamos de otras 2, 3, 4 páginas, un marco teórico con un par de páginas, más la portada, diría, hablamos de 10 páginas, 12, 8 por ahí, y está muy bien el protocolo.
Yo sé que el protocolo te piden 60 y la tesis tiene que quedar de 80 o 100. Entonces, la verdad es que me parece poco viable, ¿sí? No, no creo que haya como mucha aportación de alguien que escriba mucho sin antes revisarlo. Porque luego te entregan 80 y te quitan 40. Dices, pues mejor me hubiera pedido 20 o 30, ¿no? Aquí el asunto es más cualitativo. Bien hecho, bien organizado, bien estructurado, metodológica, teóricamente, es mucho más que escribir 200 páginas, ¿sí? Esas tres tesis que les mostré, que ya son bastante extensas, ya están para lectura. Tengo que realizar lectura, tengo este mes para entregarla. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo se le dedica a una lectura de tesis? Pensemos que son 100 páginas, vamos a hablar en números redondos. ¿Tiene uno que aprender a leer muy rápido? Yo lo que hago, paso uno, lectura rápida, planteamiento, índice de marco teórico, metodología y resultados. Rápido, pic, pic, pic. Me tardo 20 minutos, 30, no me detengo en detalles. Después, ahora sí, ya me voy a la estructura y ahora sí ya empiezo, ¿no? Página uno, página 2, tal. Es muy tardado cuando el alumno tiene muchas faltas de ortografía o de redacción. Muy tardado, porque te metes en ortografía y redacción y te vas tardando más y en la esencia, que es lo metodológico, lo teórico, pues va pasando a segundo término. ¿Ok? Cuando ya tienen esta parte, ya les recomiendo que pasen al formato 2. Se llama revisión de literatura. Ya que tienen planteado la idea, pregunta, objetivo, hipótesis, un índice del marco teórico y una metodología esbozada en 6 páginas, 8, 10. Si a mí me preguntaran cuánto debe tener un protocolo, yo digo de 6 a 10. Yo sé que algunos puristas van a decir, no, ¿cómo crees? 40 mínimo, porque, ok, no garantizo. Teniendo esto, ahora sí, te mando a la revisión de literatura. Sabemos que la revisión de literatura, voy a abrir esta base de datos para mostrarles. La revisión de literatura es, ahora sí, te explico. ¿Se acuerdan cuál fue nuestro primer taller? Búsqueda de información en fuentes académicas. Bien. Te explico cómo usar Google Académico, Redalix, Cielo, Teseo, etcétera, revistas, buscar, buscar, buscar. A partir de ello, y ahora sí, aquí sí les pido 5, 10, 15 o hasta 20 referencias sobre el tema. Y el alumno puede buscar otras tesis de licenciatura, de maestría. Recuerden que se buscan tesis del mismo nivel en adelante. Si están en maestría, tesis de maestría y de doctorado. No utilizamos en maestría tesis de licenciatura, al menos que sea muy trascendental, que hay pocas, ¿no? Y empezamos a organizar los datos de la referencia. Ya de una vez que lo pongan en APA los chicos, el autor, el documento, la metodología y conclusión. De este modo, el alumno redacta en el estado del arte un párrafo. Párrafo y medio, dos, por estudio. Y entonces empieza diciendo, en un estudio realizado por Ramírez y López en 2018 en Guadalajara, con niños de primaria, se abordó el tema de la comprensión lectora en los primeros grados en una escuela urbana en la cual había 300 y tantos niños. Se tomó una muestra de 18 que eran de nuevo ingreso y se aplicó un estudio de corte cuantitativo con pretest-retest, se aplicó un curso de comprensión lectora titulado Primeras Letras, mis primeras letras y palabras, que dio el docente. Eh, con este enfoque, cuyo objetivo era mm, diseñar estrategias para
desarrollo de lectoescritura en primeros grados de primaria. Se planteó una propuesta que se trabajó durante 15 días, una hora más de clase, cuyos resultados nos indican que hubo una mejoría en el post-test de 0.07, lo que significa punto 17 en promedio, que indica que la estrategia fue conveniente, fue efectiva. Es un párrafo y luego, por otro lado, en un estudio de John Smith, 2021, y empiezan a dar cuenta de esta revisión, y aquí les pongo un formato, un ejemplo. El alumno es importante que vaya como organizando la info, porque si luego se le pierden. Es conveniente cuando también con el documento tienes el link. Aquí se trabaja la capacidad de organización de información. El alumno debe de ser capaz de plantear un problema, organizar información, y aquí, ¿por qué? Porque es mucha y debe desarrollar esa capacidad. Van a ver que desarrollando esa competencia es más fácil cuando va a redactar. Pero le pedimos de entrada que redacte y no tiene el hábito de lectura, nosotros mismos nos disparamos en el pie. Ya sabes que no te lo va a entregar correcto, para que le pides 40 páginas, ¿no? Entonces, trabajando esto, bueno, aquí yo los tengo organizados por carpeta, ya trabajamos este tema del estado del arte. Con el estado del arte, ojo, puede haber cambios en el objetivo, pregunta, hipótesis, metodología, ¿sí? Ya que por ahí puede encontrar un trabajo de referencia, o es que esta parte me gustaría así, y se puede cambiar, ¿sí? En este momento es como la fase importante. El formato 3, ¿sí? Ya se refiere a la parte del estado del arte y las referencias. Yo sí le pido, les digo, entre 10 y 25, ¿eh? Y sí, yo creo que con un estudio de licenciatura, con unos 7 a 10 investigaciones o estudios sobre el tema, está bien. De los últimos años, 5 años. En maestría, unos 15, 20 de los últimos 5 años, está súper bien. Y a partir de eso, ahora sí, ¿qué encontraste en los textos? No, pues que había tal orientación metodológica, teórica. Fíjese que encontré uno que hizo algo similar a lo que queremos, porque bla, 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 y ya se va plasmando el estado. Del estado del arte, escuchen bien, puede salir un artículo teórico para publicarlo. Que es lo que veíamos en el taller último, ¿no? ¿Y qué quiero publicar? Pues cuando haces una revisión de 15 o 20 trabajos, de ahí puede salir un muy buen análisis y un artículo para publicar. Cuando ya estamos aquí, en la parte de lectura y estado del arte, ya podemos pasar a el índice tentativo del marco teórico. Me gusta ponerle la denominación de tentativo. A veces, erróneamente creemos que por mencionarle al maestro, el alumno que le mencione ciertos temas, ya tenemos que quedar fijos en esos temas y subtemas. El marco teórico se va reconstruyendo. Algo importante, el marco teórico debe abordar teorías, ¿sí? Y no es pleonasmo, es mucha lógica. Y entonces tú le preguntas, ¿qué teoría sustenta esto? Y luego el alumno te da conceptos. Y el concepto no es una teoría. O te da enfoques. ¿Y desde qué teoría lo vas a sustentar? Desde el enfoque de competencia. No es una teoría. Es que voy a hacer el ABP. ¿Y desde qué teoría? Pues desde el ABP. ¿Está basado en problemas? Pues no. Constructivismo, conductismo y otras teorías, conectivismo, son las que sustentan esto. Yo les recomiendo que hagan algo así.
tema 1, 2, 3, dependiendo. Recuerden que lo que no puede faltar en el marco teórico son las variables de la hipótesis o las unidades de análisis del supuesto hipotético. ¿Sí? Si tú hablas del aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo de la inteligencia emocional, pues, ¿de qué va a hablar tu marco teórico? Inteligencia emocional y aprendizaje basado en proyectos. No hay más. Y profundiza mejor ahondar en uno, en dos, tres temas que poner 6, 8 temas. Mejor ponerle subtema a fondo. Y les recomiendo que hagan este cruce. Tema, subtema y referencia. Si hay algo que se le complica al chico es de un subtema poner 2 o 3 citas. ¿Qué pasa? Que luego hay un subtema que te pone en la tesis y le pone 3 citas, pero el subtema de abajo viene una cita que es de las de arriba. Y luego hay otros apartados, el 8.5.1 no viene citado. Entonces, cuando hacen este proceso de poner 3 referencias por cada subtema, ojo, las referencias se pueden repetir, ¿sí? Porque no es de 3, 3, 3, 3, porque van a quedar como 80, 100, ¿no? Entonces, no, se pueden repetir. Siempre habrá, porque, no sé, 8 o 10 que son como muy básicas, habrá otras 12, 15 que son como secundarias y se citan un par de veces, y hay otros que solo aparecen citados una vez como dato, ¿no? De acuerdo con el INEGI, la cantidad de estudiantes, de personas en edad de estudiar en la región son tantos. Y ya no vuelvo a citar INEGI, ya lo referencio, ¿sí? Y otros sí tienen un peso mayor. Entonces, teorías bien conceptualizadas y con una tablita como esta que ven ahí, concepto de educación socioemocional, y me obligo a poner 3 autores. Para esto obviamente ya leí lo del formato 2 y formato 3, ya tengo mis referencias. Y así voy 2, 2.1, 2.2, 2.3. Cuando ya llego a esto, voy a la parte metodológica. En el 1 refiero a lo metodológico. Están En el 1 menciono en el protocolo, es cuantitativo, de alcance descriptivo, transversal, y van a ser 20 niños, y de la escuela tal, y voy a aplicar entrevista. Ok, listo. Son párrafos si quieren, ¿no? O viñetitas. Bien. En el formato 5, ya profundizo. Ahora sí, menciono y fundamento. Acuérdense, que aquí se menciona, el presente estudio es cuantitativo. Okay. Se justifica. Justificar es con mis propias palabras. Será cuantitativo debido a que se empleará, se busca identificar el nivel de comprensión lectora en inglés que poseen los estudiantes, utilizando pruebas objetivas para ello. Y fundamento, son 3 cosas. Los estudios cuantitativos, si quieren poner el obligado, ¿no? Sampieri, Hernández, 2018, señala que consisten en que los estudios que buscan describir y explicar un fenómeno a partir del análisis de sus causas y relación con sus consecuencias. ¿Okay? Luego, aquí voy, y entonces el paradigma va a ser positivismo. Se describe, se justifica y fundamenta. Va a ser cuantitativo transversal. ¿Mencionas cuantitativo transversal? Dices en qué consiste el estudio transversal y por qué el tuyo va a ser transversal. Que va a ser
de alcance correlacional. Será correlacional, fulano de tal los define así, y por estas características que estoy señalando a continuación, es correlacional. La población y muestra, en el protocolo dije, van a ser 20 alumnos. Ok, acá tengo que decir la cantidad de la población o universo, la muestra, estos 20. ¿Y cómo fue que los elegí? Aleatorio simple, estratificado, por conglomerado, por ruta aleatoria, por cuota. Hay un muestreo que se llama muestreo teórico, que es muy de los lados cualitativos. ¿Y qué instrumentos? Allá dije que encuesta. Aquí ya tengo que decir, el instrumento que se utilizará es de construcción propia, acuérdense del otro taller, construcción propia, o fue por que lo tomé de algún autor. El cuestionario de competencia digital de la Universidad de Alicante. Listo, ya tiene validación, ya tiene confiabilidad y lo menciono. ¿Sí? Y aquí pues, decía instrumento de un autor o de elaboración propia. Recuerden que para elaborar un instrumento se teoriza, se diseña, la matriz de operacionalización de variables con sus dimensiones, variables, dimensiones, indicadores, ítems. Se hace validez de contenido, al menos por juicio de experto, que lo revisen 3, 5 personas, que opinen, se modifica, se hace una prueba piloto, se aplica y se analiza la confiabilidad del mismo a través de pruebas estadísticas, como puede ser el alfa de Cronbach. Si lo quieren más sólido, un análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Y aquí también cierro con explicar cómo va a ser el tratamiento. Será cuantitativo usando el software. Vean la diferencia. En el formato de protocolo menciono, y a estas alturas menciono, justifico y fundamento. Será correlacional. Los estudios correlacionales, según fulano de tal, consisten en esto. A partir de ello, este será correlacional porque ya buscamos identificar la relación existente entre el aprendizaje y el estado emocional del niño. Y ahí empieza a encontrar cómo lo explico. Cuando hacemos este proceso ya acompañado, nos toca análisis cualitativo y cuantitativo. Bueno, tiene esta estructura. ¿Qué veo en el cualitativo? Categorías, códigos y hallazgos. Hicimos el ejemplo en el taller. Aplicas una entrevista, transcribes y tienes 5 páginas. Empiezas a subrayar las ideas principales y las agrupas en códigos. Es una palabra clave. Aquí habló de experiencia docente. Aquí habló de ambiente de aprendizaje. Aquí habló del uso de tecnología. Palabra, concepto. Se llaman códigos. Esos códigos se agrupan en bloques que se llaman categorías de análisis. Estas categorías conforman las unidades de análisis o las variables. Ojo, a veces es variable, categoría, códigos. A veces es código y variable, directo. Depende mucho de la amplitud y magnitud del concepto. ¿Y qué son los hallazgos? En lo cualitativo, ok, ya interpreté qué tal. Entonces, cuando yo afirmo algo a partir de lo encontrado, se ubicó que los estudiantes cuyas familias tienen libros en casa y les leen desde pequeño a los niños de 5 o 6 años que acaban de entrar 5, 6, 7 años que acaban de entrar a la primaria, el proceso de lectura, de escritura, es más corto en relación con los que no lo tienen. Ese es un hallazgo, pero tengo que realizar todo el pajar, buscar la aguja y empezar a hilvanar. También para el tema es importante y acostumbren a los chicos. En una hojita aparte ponme todas las referencias en formato A.
Aquí se pueden apoyar por el generador de referencias de Word, ¿sí? Que lo vimos. Como pueden apreciar aquí, cuando ponemos aquí la información, nos vamos a las referencias y administrar fuentes, ¿no? Entonces, nos piden los datos, aquí tenemos autores, puedo generar uno nuevo y me va a pedir, dependiendo de lo que es, libro, periódico, informe, sitio web, etcétera. Entonces, pongo los datos del libro, libro nuevo, el autor, aquí voy a poner López, Ruiz, Juan, ¿no? Ok. El título, inteligencia emocional del docente. El año es de 2021. Está en Barcelona, Barcelona, y es de la editorial Graus. ¿Ok? Puedo agregarlo así y ya bueno, lo pongo como libro y listo. Y así voy agregando varios de revista, de tal. Estos, cuando ya los tengo aquí, ya los voy agregando. Acá en donde dice en Word, bibliografía, simplemente le doy y ya queda el autor, ya está citado en APA. López RJ 2021, Inteligencia Emocional, 2 Barcelona, grado. Y aquí en bibliografía, ¿sí? Yo puedo insertar la bibliografía, ¿sí? Y aquí me dice el estilo. ¿Qué quiero? En APA, en Chicago, en Harvard, IEEE, MLA, etc. APA, de hecho está el Word que tengo, te permite APA sexta edición, ¿sí? Y bueno, puedo irlo insertando aquí. Y así puedo ir agregando. Esto es para lo que tiene que ver con las referencias. Teniéndolo así, ya nada más copia y pega, o sea, se ayuda en ese caso. ¿Ok? A estas alturas, pensemos, ¿no? Sí. Ya me tocó leer una tesis, ya me tocó generar un reporte. El último formato, los últimos puntos son estas tres. Vean. Carta compromiso del asesor y asesorado. Les recomiendo, aunque sea solo para ustedes o para ustedes y la escuela, hagan una carta compromiso sencilla. Yo, fulano de tal, alumno de la licenciatura en tal, de la maestría en tal, de la escuela tal, me comprometo a, me comprometo con mi asesor, fulano de tal, número uno, asistir a las sesiones programadas para asesoría. Dos, entregar los avances acordados. Tres, comunicarme anticipadamente con el docente. O sea, no es de que, oiga, está en la escuela, porque necesito que me asesore. Digo, o necesito que me revise. Y te entrega la tesis y se queda ahí parado frente a ti como diciendo, dígame en qué está bien o en qué está mal, ¿no? Como si tuviera sí, vista láser para atravesar todo y decirte en 2 segundos está bien o está mal. Tiempo. ¿Ok? Y ya luego, firman de conformidad y ahí firman ustedes dos. Esa carta no las pide la escuela, ¿eh? Pero con eso puede ser la pauta para un plancito de trabajo, programa de trabajo. Vamos a reunirnos una vez al mes, los días 15 tal, o por Zoom, en línea, o en la escuela, en tal. Hagan el plancito de trabajo. Dos, este plan de trabajo, que generalmente es un cronograma, ¿dónde está? Por aquí les puse un cronograma. A ver, aquí está. Así puede quedar un cronograma de tesis. Y este sí, la monografía, bueno, miren, este es un ejemplo de una tesis doctoral. ¿Cuáles son los bloques? Planteamiento del problema, marco teórico, metodología, resultados.
conclusiones, documento final de tesis, presentación y defensa y obtención del grado. Sí, hay que ser ambiciosos. Ok, entonces de agosto el grado lo va a obtener en enero 25. Está alcanzable. En este formato yo le estoy planteando como la estructura y los tiempos aproximados no son ideales. Digo, ideales que alguien se dedique 8 horas a darle a esto y va a ser imposible. Ni en los doctorados de CONACYT, déjame decir. O sea, te dedicas 8 horas, pero tienes materias, clases, tareas, actividades, más la tesis. ¿Sí? Es, es de resistencia este asunto, no es de velocidad y sprint y carrerita y lo dejas ahí. Pues, más o menos, las etapas, planteamiento, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones. Y aquí les estoy poniendo, si se dan cuenta, las etapas de los formatos, formato 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿No? ¿Sí? Redacción de la pregunta, hipótesis variable, pregunta objetivo, luego el marco teórico, el índice y la búsqueda. Este análisis puede ser alargado. De hecho, yo soy partidario de que lo hagan en paralelo. Ármate tu marco teórico, pero ve haciendo tus planeaciones de la intervención. Es que ya voy a ir aplicando. Ok, síguele con el marco teórico y va aplicando. No es cíclica. A, termino A, paso a B. No. No es recomendable. Hay quien lo hace así, estilo. Pueden ir haciendo a la par el marco teórico mientras van aplicando la intervención. Y el diseño metodológico, pues bueno, no es tan extenso, lo más extenso es si se meten al diseño de instrumento y obviamente los datos, la propuesta, la intervención. ¿Sí? Ahí es donde está. El análisis, ahí depende mucho de las competencias que ya trae el alumno. Hay algunos que nunca han usado Excel y pues ya te imaginarás, quieren hacer datos cuantitativos. ¿Sí? O creen que hacer una gráfica descriptiva no te da para esto. O es que a mí me gusta entrevistarlos y nunca han hecho un análisis cualitativo. Entonces, estos ejercicios que hacíamos en los talleres y en las clases, es como, sí es cierto. Y son estrategias didácticas, justamente, ¿no? Los resultados, la recolección y el análisis, y esta parte última, si es cuanti, la hipótesis, no puede faltar. Los hallazgos, presentaciones y la primera versión de la tesis, yo sí o sea, tener todo y armarlo en un documento bonito, completo, estructurado, yo sí le tiro como 4 o 5 semanas. Así ya bien bonito, teniendo todo. Luego te lo van a leer y vas a hacer los ajustes pertinentes. ¿Sí? No pasa nada. Díganle al alumno y díganse a ustedes mismos, no hay tesis perfecta, no hay tesis perfecta, no, sí, porque quieren que cuando entreguen la tesis ni se les ocurra a los lectores marcarle algo, porque ya empieza la guerra. No, aquí está y listo, venga. Ahorita les voy a mostrar un oficio de unas observaciones que yo hice a unas tesis. Pero bueno, ok, ya después viene la defensa. Otro formato que es muy bueno, algunos lo hacen en ejercicio. ¿Dónde está? Ok, oficio de respuesta. Esto que ustedes ven aquí, no lo tengo. Me dieron a leer una tesis. La tesis se llamaba, a ver, voy a hacerlo un poquito más grande porque estaba como chica la letra para que cupieran el oficio. Es que también escribí mucho. Ok, se titulaba, es una tesina, el uso de las TIC como recurso didáctico en la enseñanza universitaria. Así como Vero dijo, es que todas son de estrategia didáctica. Cuando son de tecnología, la mayoría es importancia de las TIC en el aprendizaje. Y bueno, a veces yo les digo, ok,
Ya vi que son importantes. ¿Qué sigue? Bueno, porque los chavos van a concluir que las tecnologías son importantes. Digo, eso ya está aprobado. ¿Qué otra cosa? No, pues, voy a hacer un curso de capacitación a docentes en tecnología. Venga, eso sí. ¿Sí? O sea, me explico, llevarlos a la otra parte. Y bueno, a veces la ironía ayuda un poquito. Si, a ver, ya lo comprobamos, pues listo. Y bueno, aquí yo puse una lista de observaciones. Lo pasé en Copylix, es un revisor de plagio y tiene un Kins, y les agregué el informe, tenía como 60% de similitud, había páginas enteras copiadas y pegadas de un documento. El ajuste del nombre para que corresponda al objetivo, les sugería unas preguntas de investigación, en evitar la redacción debe ser en tercera persona, le puse ejemplo, la dedicatoria no se incluye en el índice, y aquí le puse, ¿no? Incluir citas en los apartados tal. No se recomienda iniciar párrafos con frases como bien sabemos, sin duda, hoy por hoy, esas no se usan. Párrafo del marco teórico, eh, la fuente en las figuras, porque solo puso figuras, pero no decía tomada de dónde. No utilizar mayúsculas en las conclusiones, referir. Y bueno, su calificación fue 7. Ya lo firmé y lo mandé y todo. Este es un ejemplo de un oficio cuando tú eres lector de tesis. Pones formalmente tus datos, tal escuela, en este caso puede pedagogía de la UB, tal escuela, fulano de tal, te digo que a la tesis le hace falta estudiar. Siempre empezar por lo positivo, ya lo saben. Yo sé que luego esto es difícil buscar lo positivo, pero sí hay, sí da. Y después de esto, lo último es una carta de liberación. La carta de liberación es, fulano de tal, lo haces tú, redactas y dices, dirigido a fulano de tal, que es el maestro, el coordinador, te comento que ya leí, le expreso por el siguiente que ya leí la tesis y posee, y aquí eso es importante, una estructura metodológica y un fundamento teórico. Revisado, considero que ya está lista para ser presentada. Ojo, la clave es, ya la revisé, fundamento teórico y congruencia metodológica o estructura metodológica, y ya está lista. Eso es lo que va en un oficio final, en donde te piden, ya libere el trabajo, ¿ok? Eso es lo que se anota. Ya está liberado, ya anoté tal cosa, etcétera, y con eso se queda. Ese es el último de los oficios. Y ahora sí, ahí termina tu labor como asesor, como revisor o lector, dependiendo que nos digan, que leamos una tesis o que dirijamos un trabajo. Tesis, tesina, monografía, etc. Bien, dudas o preguntas, comentarios hasta aquí. Que ya esta es la parte final. Victoria, no sé si hay dudas, preguntas, inquietudes. Vero, Mario, Juan Luis, Juan, Josué, Jorge, Cuitláhuac, Azucena, Dalit, ¿alguna duda, pregunta? No, Sí. todo bien, gracias. Maestro, perdón, maestro Mario, no lo escuché, a ver. No, todo bien, maestro. Todo Gracias. bien. Ya, Hasta ahorita no he tenido la experiencia de poder revisar una tesis. Estamos en eso, precisamente he realizado otros trabajos, pero solamente de investigación. Y pues solamente viendo la parte de la introducción del tema, hacia dónde lo quiere llevar, la estructura como tal todavía no la he visto, pero pues siempre hay un principio, ¿no? Tenemos el comienzo de algo y pues vamos a utilizar todas las herramientas y todo lo que hemos visto aquí en la clase, pues para que nos dé esa ventaja, ¿no? sentirse seguro de lo que Exactamente. uno está haciendo, ¿no? Sí, así es. Ese es el punto. Gracias, profe. ¿Maestra Dalit, te iba a comentar algo?
Fíjese, profe, que la parte del cronograma que ahorita nos mostró como plan de trabajo, yo sí le implementé este cuatri que pasó, pero di la materia de obtención de datos y análisis de resultados. Eh, la verdad, sí los mandé a los que querían hacer cuestionarios, entrevistas y todo este rollo, les dije, vamos, háganlo. Pero van a hacer un oficio, por ahí no me dejará mentir Mario, en donde te vas a presentar, vas a decir qué tema, qué estás haciendo, qué tema estás llevando y le vas a pedir permiso al maestro. Le vas a decir qué es lo que vas a hacer. Digo, Mario, creo que por ahí sí te tocó que te los mandé. Una disculpa, creo que el maestro Jorge también. Los mandé Sí, no, sin problemas, estoy bien. a los chavos a que pusieran sus entrevistas. Ellos, la verdad, unos los hicieron impresos, otros los hicieron en el formulario del Google Form. Claro está, porque ahí les mandaba todas las gráficas, ¿verdad? Pero decían, no, pues es que ya las gráficas, ahí está, no, ahora vamos a ver lo que dicen las gráficas, ahora vamos a leer esas gráficas. Entonces todos estaban así, apliqué yo la llamé rúbrica, en Ok. donde decía, eh, recogida de datos, fecha, firma, aplicación, fecha, firma, y todos llevaban un orden. Entonces ya cuando llegó el momento en que ya todos terminamos, para mí también se me hizo más fácil y para ellos. Ya nada más yo pedí las rúbricas y ya yo tenía ahí el conteo de quienes habían entrado en tiempo y forma y quienes se habían tardado. Ahorita que usted lo menciona que es como un cronograma o en realidad es un plan de trabajo, yo lo hice sin saber que se llamaba Mm, así. O ok. sea, dije, es más fácil para mí porque era un grupo extenso. De hecho, creo que el maestro Jorge también los tenía y los tenían en grupo. Entonces trabajamos como que a la par. Entonces sí era un grupo algo extenso y sí es a veces tedioso, es cansado, porque a mí sí me gusta venir y que se sienten conmigo y me dicen, es que ya otra vez me corrigió algo, es que una palabra cambia todo el texto, entonces regrésate otra vez. Y así estuvieron, ¿no? Llegó un momento que pobrecitos, la verdad sí los he de haber saturado, pero pues era parte de. Y la verdad, sí me sirvió mucho el cronograma. Qué bueno. Sí, los formatos que les doy los pueden usar y modificar y agregarle cosas, porque cada escuela es distinto. Están pensados en el proceso de investigación. Ya cada quien le da la estructura, eso, la verdad es que es accesoria, la estructura y el título es accesoria. Cuando ya tienes claro el proceso, ya lo vaya. Y esto es lo que he compilado en 2001. Empecé a la maestría y daba clases de metodología. Y mi tesis de la maestría, que empecé pues, en finales de 2001, era sobre cómo se enseña y se aprende a investigar. Entonces yo daba clases de investigación, empezaba a hacer mis pininos de investigación con un maestro que estaba en el SNI de CONACYT, y entonces yo iba como reportando mi aprendizaje y reportando su práctica en un estudio muy interesante. La verdad es que ahorita lo veo y está súper eficiente, pero bueno, en aquel entonces, en 2001, 2003, estaba decente para la maestría. Y justo concluía en esa parte. Una de los puntos es que la asesoría individualizada es una muy buena estrategia. La asesoría grupal trae unas características complicadas. Dos, que es mejor desarrollar la competencia que el documento. Por ejemplo, lo que hizo la maestra Adalit que nos comparte es enseñarles a ser organizados, disciplinados, tener tiempos, cumplir, acudir. Esa experiencia es más rica que lo que van a escribir como tal. Y ahora simplemente dices, ahora platícame lo que hiciste. Pues primeramente acudimos a tal, revisamos esto, se elaboró el formulario en Google Drive, Google Forms, contestaron 25 personas, acudimos a los salones, no sé. Eso es metodología. Ya después le inyecta que es cuantitativo, le inyecta que es correlacional, etcétera. Pues, justo esos ejercicios son. Y ahora, si pueden hacer un ejercicio de análisis de datos,
denle los datos y que los analicen y luego los interprete. ¿Cuánto y cuál? Eso ayuda enormemente. ¿Algún otro comentario? Yo, maestro, Sí, adelante, Jorge. bueno, de hecho, justamente de lo que hablaba la maestra Dalí, la verdad, muy cierto. Hay veces que los chicos agarraban, me llegaban una de dos. Si no era impreso, si no era en el celular con el formulario. Y ya me decían, no, profe, nada más lo firman para nada más de recibido, nada más. Y ya nada más les firmaba y ahí así es como les concedía el permiso para que pudieran aplicar los instrumentos. Sí, es La que verdad es una forma que me gustó mucho de, ahora sí que no lo logré aplicar, pero es algo que me gustó mucho, que algo que aplicó mucho la maestra, porque desde la manera, desde el orden que traían los chicos, desde más que nada, desde el orden que tenían que llevar, y más que nada llevar también justo a la fecha, fue algo como que ellos como que los puso más a las vivas, porque hay veces que eso lo vi más o menos porque yo las materias que me tocó dar el pasado cuatri fue diseño de tesis y la misma de obtención de datos. Y la verdad, tanto en diseño de tesis, como dijera usted, tanto la dar la revisión me resultó más fácil. Bueno, pasar por grupo y que un ejemplo, cuando empecé con los temas, que les empecé a preguntar, bueno, pero ¿por qué quieres investigar estos temas? ¿Cuál es la razón, motivo? A qué quieres llegar? A manera de que ellos analizaran el por qué, a una manera general, qué es lo que querían llegar. Ya cuando estábamos en la parte del objetivo, pero ¿qué tiene que ver esto con tu tema? Los hacía razonar de manera de que, bueno, y ahí es donde ellos me empezaban a decir, uno que sí, otro no me logró contestar bien, pero la mayoría, en lo que cabe, me logró responder bien tanto la manera de, bueno, principalmente uno de los grupos que le di, un grupo de chicas, la verdad, ese grupo, como le dije a ella, digo, mis felicidades, porque desde que trabajaron, definieron el objetivo, fueron seguras tanto en la manera a lo que iban a dirigirse, a qué área y hacia qué objetivo general querían llegar o qué punto de la investigación a que querían llegar. Entonces, gran parte de ese trabajo, la verdad, o sea, más que nada me quedé satisfecho por el trabajo que hice con ese grupo. Y la verdad, o sea, me resultó más la asesoría individual, llamar grupo por grupo, porque individual hay veces que les hablaba y era más el relajo, entonces digo, mejor, y ya lo que hacía, o sea, les daba fecha, no, sí, para tal día revisión, y así sí. es como los traía para entregar las entregas. Sí, las asesoría individualizada o en equipo, porque sí, que a veces nos tocan grupos de 30 y pues en lugar de hacer 30 tesis, pues haces 6 7 equipos, ¿no? O sea, de 3 4 dependiendo de En los grupos de más de 4 yo no los recomiendo, o sea, ya casi es una compa, ahí se vuelve como más desastre. 3 está bien. De 2 hay quien dice, yo lo hago solo pues es más trabajo, pues sí, es entendible, ¿no? Entonces, estas estrategias, estas formas y documentos pueden... Me gustaría luego que probaran los formatos y ya luego, oye, pues ¿sabe qué? Este sí me sirvió, este no, para el proceso sobre todo, ¿no? Es esta parte del proceso de construcción del problema y de demás. ¿Algún otro comentario? ¿Está Azucena, Victoria? Pues de mi parte, algún comentario, pues todavía sigo, soy estudiante, ¿no? Pero en mi experiencia como tal, pues el semestre pasado sí recalco lo que mencionó la maestra Dalí, o sea, que te pongan aquí un cronograma de las actividades que tú tienes que hacer, o sea, sí es muy importante, porque el semestre pasado no nos proporcionaron un cronograma como Mm. tal y sinceramente fue un estrés no saber para cuándo tener que entregar las cosas y al no saber cuándo vas a entregar las cosas, obviamente, personalmente me estresé y no me concentraba muy bien en lo que quería escribir, cómo lo iba a hacer, entonces sí es muy importante esa parte. En este nuevo curso, ya eso se lo comentamos a la docente, nos hizo caso y hoy sí nos dio un cronograma con tales y tales fechas, ¿saben qué? Va a hacer esto, y hasta me siento feliz
de que ya tengo como que las fechas definidas, entonces, y con los formatos que usted ha estado compartiendo anteriormente, del tema que puse aquí en el diplomado, pues me di cuenta que cuando lo hice la vez pasada sí tiene muchos huecos en la parte pues de la metodología, del marco teórico y demás. Entonces, ahorita tener las tablas del formato para las referencias, explicar los diseños de los demás estudios, pues ya es un poco más claro, o sea, ya va tomando un poquito más de forma. Entonces, sí es bastante útil tener ¿cómo se dice? Un orden para realizar las cosas. Y la estructura, investigar es estructurar, organizar. Si la mente está organizada, los documentos que derivan de lo que hace la mente están organizados. Pero sin una mente que no está organizada, así queda el documento. O sea, eh, confunden, reorganizan, reacomodan. Y también el lenguaje. La estructura, el lenguaje y los documentos son las evidencias de lo que tenemos aquí adentro, ¿no? Entonces, sí orientar a los chicos y trabajar. Les di ya formatos desde carta compromiso hasta la deliberación. Y con una carta compromiso y un cronograma, creo que quedará más comprendido, más claro. ¿Sí? Victoria, ¿vas a comentar algo? Sí, doctor, hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Pues desde mi punto de vista, ahorita yo estoy en la tesis de maestría. Sin embargo, ya algo como dar asesoría tal cual para alumnos, pues no es algo a lo que todavía me atrevería o tendría la osadía. Pues mi tesis es en la segunda lengua, en inglés. Entonces siento que también el transferir las ideas, pues sí es un poquito, se complica un poco más porque tengo tanto, es que me surgieron tantas ideas que mi directora de tesis me dijo, no incluyas más y más y más, porque incluso vamos a tener que alargar el título de tu trabajo, pero yo quisiera añadir y añadir porque surgen varias novedades por ahí. Y entonces sí es algo que estaría muy padre leer y ayudar a otros, pero bueno, digo, primero con lo mío, primero aterrizar Claro. porque sí pues, le di un ratito, la verdad, lo dejé un año y pues he estado tratando de sacarlo, pero sí cuesta un poquito. Por eso precisamente pues estoy dentro del curso y demás, y Sí. veo tantas cosas que surgen y los compañeros ya con tanta experiencia y todo, y sí uno dice, ah, pues sí, sí me falta todavía un poquito por recorrer, la verdad. Sí, a todos nos falta recorrido, vamos aprendiendo constantemente y sí nos da como mucha luz. El compartir esta anécdota, "Oh, yo hice esto, me parece así y tal", eso enriquece enormemente. Y pues cuando estamos así, como yo les digo a mis alumnos, no, ¿qué tal cosa quiero hacer? Digo, mira, vamos a trabajar aquí en esta maestría, ¿no? Y déjala otro para la otra maestría. Ah, no quiero hacer otra maestría. Pues o sea, concéntrate en esta maestría y en este tema de comprensión lectora en quinta primaria. Listo, hasta ahí ya. Es que quiero comprensión lectora desde lo emocional con los padres de familia y el uso del celular. No, hubo un problema y listo. Digo, déjalo del celular y para otra y ya para la otra, para la tercera y cuarta maestría. Y ahí me dicen, no, ¿cómo crees? Pues ya, o sea, es como la forma de decirle, recórtalo, ¿no? O sea, porque si no, se va la vida. ¿Ok? Precisamente es por eso, doctor, disculpe que le interrumpa. Sí, no, dime. Es preciso por eso que uno como que se lleva más tiempo terminando el trabajo porque siguen surgiendo ideas. Sí, sí. Acuérdate la frase que dije, no hay tesis perfecta. ¿Ok? Así, duro, pero es que le va a faltar, siempre le va a faltar. Y por muy perfecta, pensemos, así, cuando caiga en manos de los lectores, van a poner que una coma, un acento, una corrección, un texto o algo de fondo. Esta teoría no, usa tal teoría. ¡Pum! Ya te tiraron medio marco teórico. ¿Ok? Con ese solo comentario. Ahora, si le echan comentarios como le hice yo, pues ya te podrás imaginar. Sí, Pero sí. bueno, son algunos de forma y de fondo. Ok, muchísimas gracias. De nada, de nada.
Pues bueno, estaríamos terminando con este tema de los formatos por hoy. Nos queda la estructura de monografía, tesina, proyecto y tesis. Ojo, en tesina se subdividen proyectos pedagógicos, intervención, experiencias profesionales. Hay como una gama pequeñita ahí, pero dentro de tesinas. ¿Ok? Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas noches, les subo la grabación más tardecito. Buenas noches a Buenas todos. noches. Fernando. Buenas noches. Buenas, Feliz maestro, fin de hasta luego. semana. Noches. Igualmente.